De hecho, yo intenté quitarme la vida. Dicen que cuando se apaga la vista, se enciende el alma. A nuestro tercer episodio de Desde Mi CV Podcast. Él tocó fondo, no por su discapacidad, Licenciado en Administración de Empresas, una persona con discapacidad visual y auditiva. sino por un mundo que lo hizo sentir invisible. Recibí bastante burla. Pero incluso en la oscuridad más profunda, decidió reinventarse. Dios en su misericordia, en su infinita bondad, pues no permitió, porque cuando yo amarré la cuerda. Lo que iba a ser su final, se convirtió en el principio de una historia poderosa. Tengo 4 sentidos. Tenía 5, pero ahora tengo 4, entonces tengo que utilizarlos. Hoy Omar no solo crea vinos y productos orgánicos, crea vida. La gente gritaba, todo el mundo me aplaudía y todo eso, porque yo ya me empecé a cambiar de actitud. Claro. Crea valor, crea libertad. Y yo le dije al profesor: mire, profesor, yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo voy a pasar este año. Y usted va a ser el que me va a entregar el diploma. ¿Y sabes qué es lo más valiente que ha hecho? Hablar sin miedo. Yo siempre tuve un verdugo, tuve una persona que me fastidiaba la vida. Había incluso algunas veces que me ponían los compás en los ojos. Para que otras familias no cometan los mismos errores. Pero a veces la sobreprotección no es una opción para nosotros, las personas con discapacidad. ¿Les afecta? Nos dificulta? afecta porque nos limita. Ajá. Nos limita. Este no es un episodio cualquiera. Es una historia que abre los ojos, incluso a quienes aún O pueden sea, ver. yo quiero aprovechar tu programa para decirle a esos padres de familia que si tienen hijos con discapacidad, no los consideren personas inútiles. Descubrí cómo el coraje, el sabor y la dignidad pueden ser los ingredientes más potentes para sanar. O sea, el ciego que no se golpea jamás va a aprender Correcto. a caminar. Desde mi CV, porque lo que no se cuenta, no transforma. Bienvenidos amigos a nuestro tercer episodio de Desde Mi CV Podcast. El podcast donde rompemos el paradigma del currículum vitae. Hoy nos acompaña Raúl Omar Gómez, un administrador de empresas que, a pesar de haber perdido la visión, siempre supo encontrar su camino, supo ver dónde estaban sus metas y sus objetivos. Vamos a presentar hoy a este distinguido invitado en nuestro tercer episodio de la serie Donde Otros Ven Límites. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido. Hola Jorge, muchas gracias por la invitación y bueno, gracias por permitirme contar mi historia de vida, y aquí estamos para lo que se te ofrezca. Ok, muchas gracias. Vamos a comenzar por el principio, pues. Contanos quién es Omar. Ay, hombre, ¿quién es Omar? Bueno, Omar Gómez es actualmente es un pequeño emprendedor, licenciado en Administración de Empresas, una persona con discapacidad visual y auditiva, y una persona que hace 17 años fue operada de hidrocefalia, y actualmente también tengo una válvula en mi cabeza, la cual no me impide pues realizar la mayoría de mis actividades, pero sí fue un cambio sustancioso en su momento en mi vida. Y bueno, aquí estamos, gracias a Dios, pues saliendo adelante. Ok. Interesante ver varias facetas de lo que nos estás diciendo que vamos a ir contando a través de este episodio del podcast. Sí. Vamos a comenzar. ¿Cómo fue tu niñez? Porque contanos, ¿vos naciste con la discapacidad visual o la adquiriste a través de la vida? La verdad que yo siempre tuve ciertos problemas visuales desde que nací. Cuando yo nací con un problema de miopía, y nací también con un problema en la córnea. Ok. En aquel entonces, pues realmente era un poquito complicada, la tecnología no estaba tan avanzada como actualmente. Y con el tiempo, a medida que iba creciendo, yo adquirí lo que es cataratas. En ese tiempo, pues a la edad de 6 años, yo empecé en un ojo teniendo cataratas, luego se me pasó al siguiente ojo.
Y a mí a los 10 años me operaron en lo que es el país vecino de San Salvador, en el Hospital del Ojo. Ok, En aquel entonces estamos hablando del 88. En el 88 no es como ahora, que ahora una cirugía de cataratas es algo prácticamente rutinario. En aquel entonces la catarata se quitaba a través de un raspado. Te raspaban lo que era parte del el lente ocular, ¿verdad? Y de alguna manera parte de la córnea. sí. Entonces, a mí me hicieron esa cirugía a través de un raspado y eso me provocó lo que es el desprendimiento de retina, que fue lo que me dejó ciego total, ¿verdad? Pero eso fue paulatino, no fue algo de inmediato. Gradualmente se fue dando entonces tu Sí, ceguera. gradualmente. O sea, yo, digamos, a los 10 años me operaron de ambos ojos y yo empecé a ver bastante, de hecho, recuperé bastante de mi visión. Después de la operación, Sí, entonces tuviste una mejora. tuve una mejora momentánea. Después empecé a ver un poquito menos y ya en ese tiempo me recetaron lentes. A los 12 años yo empecé a tener un poquito menos de visión y a mí me recetaron unos lentes bien gruesos. La gente me decía que eran fondos de botella. Ajá. La verdad que sí, eran algo gruesos. Bueno, yo con eso me defendía, pero aún así no podía eh, leer de lejos, sino que tenía que acercarme el cuaderno o el libro a la cara y ya llegó un momento en que después ya no podía de hecho ver las letras. Ajá. Pero sí miraba lo suficiente para correr, Ajá. jugar pelota, ver televisión. ¿Te gustaba jugar en la Sí, calle, jugar no, pelota y todo? era terrible. Me Ok, gustaba patear la pelota y pegarle el primero que se cruzara, pero bueno, ok, ok. sí. Entonces, después de eso fuiste perdiendo paulatinamente la visión. Sí, paulatinamente. Después, a través de la misión bautista, a través de el famoso hermano Mario Fumero, Ok, a través de vida, ¿cómo que se llamaba? Bueno, Misión Vida, algo así. ajá, Me llevaron a los Estados Unidos, donde fui operado también de glaucoma, porque empecé a desarrollar glaucoma. ok, Me operaron de desprendimiento de retina y me operaron de glaucoma. Pero a raíz de que yo ya tenía alrededor de 4 o 5 años de que mi retina se desprendió, entonces mi retina no logró pegar. No logró ok. pegar y ahí sí, ya empecé a quedar ciego total. En la operación querían entonces, como quien dice, salvarte de... Salvarme la vista. Ajá, Y de hecho, también tuve una bastante mejoría porque después de la cirugía yo miraba sin lentes, ya no usaba los lentes. ok. Pero lamentablemente, pues 4 o 5 meses después, la retina se desprendió totalmente y ya empecé a perder la vista bien paulatina. En cuestión de un año quedé totalmente ciego. ¿Y cómo fue ese cambio para vos después de que podías ver, de que podías jugar, de que podías y que te gustaba hacer cosas, tener una ceguera total, un cambio total, pues, cómo lo tomaste? ¿Cómo? Eh, la verdad fue bien duro. Ujú. El primer año para mí fue duro porque ese año yo no fui a la escuela. O Ok. sea, yo estaba en sexto grado. En No sexto fui a la... grado perdiste la visión. Sí, Ok. cuando yo perdí la visión estaba en sexto grado en la escuela para ciegos Pilar Salinas. Ajá. Y fue bien duro para mí porque después de ser una persona que miraba, que aunque siempre tenía problemas visuales, pero lo que yo tenía era bastante, o sea, me hacía bastante independiente. Ajá. Fue bien difícil para mí. De hecho, yo intenté quitarme la vida. Eh, yo intenté ahorcarme, Ok. pero Dios en su misericordia, en su infinita bondad, pues no permitió porque cuando yo amarré la cuerda y me la amarré al cuello y me tiré según yo para ahorcarme, Ujú. la cuerda se rompió. ¿Por qué? No sé, se rompió y fue más el tortazo que me di
Ok. que realmente lo que quería. Y yo estando en el suelo, me puse a llorar y yo le dije a Dios, Dios, yo no sé por qué. Y yo ya no quiero volverlo a intentar, no sé, o sea, tengo 4 sentidos. Tenía 5, pero ahora tengo 4, entonces tengo que utilizarlos. Y bueno, desde ahí, o sea, no volví a intentarlo, sí me dio miedo, lo acepto, Claro. pero sí fue bien duro porque cuando volví a la escuela para ciegos, eh, recibí bastante burla de mis compañeros, que en aquel entonces sabían que yo miraba, e incluso de uno de mis profesores, que en paz descanse. eh, él se burlaba bastante de mí. Un profesor de la escuela de ciegos Sí, se burlaba de vos porque habías quedado ciego total. sí, él decía que para qué me había ido a operar, que mejor me hubiera quedado en Honduras, que ahora me quedé ciego. Y, bueno, muchas cosas. Fue bien difícil porque la presión para mí fue bien dura y yo incluso lo insulté. Yo me acuerdo que lo insulté y él me lo dijo, bueno, si quieres nos agarramos. Entonces le digo yo, vámonos para afuera. Yo tenía 16 años en Ajá, ese entonces. Yo le dije, vámonos para afuera y él lo que hizo es que me llevó a la dirección. ajá. Y te reportó como que si vos habías faltado el Exactamente. respeto. En ese tiempo, la directora de la escuela para ciegos, que en paz descanse, la señorita Pilar Salinas, pues evidentemente me regañó, pero también lo regañó a él porque para qué se ponía a pelear conmigo. Y yo me acuerdo que en ese tiempo, en la escuela para ciegos, vos podías estar todo el año mal, pero la prueba final eran los exámenes que te hacían al final del año. Eso hacía que si pasabas o no pasabas Sí, el año. exactamente. O sea, básicamente vos Ujú. podías haraganear todo el año y, Y y si después, te ponías las pilas en los exámenes ajá, finales, pasabas. ok. Entonces, yo me acuerdo que faltaban alrededor de 2 meses para, para los exámenes finales y yo le dije al profesor, mire profesor, yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo voy a pasar este año. Quiera o no quiera usted. Y le Con el dije, profesor que te usted, habías peleado. sí, después de que me había peleado, le digo, Ajá. quiera o no quiera usted, yo voy a pasar este año. Y usted va a ser el que me va a entregar el diploma. Y Y así fue. ya así fue. Yo me Ok. acuerdo que yo empecé a copiar. Yo estuve Ajá. casi 2 meses copiando en el sistema Braille, copiando todo lo que se necesitaba saber. Me puse a estudiar. Prácticamente 2 semanas antes estuve estudiando todos los días. Y antes de la operación ya sabías el sistema Braille o tuviste que Sí, aprenderlo después de la operación. no, 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 no. Yo estuve en la escuela para ciegos desde el 88, desde los 10 años. Ok. Cuando a mí me operaron de catarata, yo empecé a ir a la escuela para ciegos después de la cirugía. Ah, ok. Porque yo siempre, a pesar de todo, yo no miraba 100%. Entonces Ujú, mis papás se encontraron en la escuela para ciegos ujú. y me llevaron. Entonces yo desde los 10 años estuve en la escuela para ciegos. Y la escuela para ciegos, digamos, está avalada y con eso puedes entrar al colegio Sí, también y todo. exactamente. Ok. Es una escuela. Y en el colegio ya cómo hiciste? ¿Saliste de la escuela para ciegos y fuiste a un colegio especial también No, para ciegos o normal? especial como especial no. Ok. Yo me gradué en el Instituto San Francisco. Ah, ok. En el instituto, Tenía un programa, ¿verdad? El ellos tenían Instituto un San Francisco. programa. O Ajá. sea, si se le puede llamar programa, ¿verdad? Porque realmente ellos lo que hacían es que tenían un poquito más de paciencia con uno, Ajá. pero no como un programa especializado, no Claro. tanto, sino que ellos de repente le daban alguna oportunidad o le asignaban algún trabajo de Ujú. repente que uno pudiera hacer algo más sencillo. Ok. En el caso de la matemática, que es donde tuve un poquito más de dificultades, eran más teóricos que prácticos. Ok. Pero a mí siempre la matemática me gustó y entonces yo les pedía a los maestros que de alguna manera me enseñaran. Algunos sí me apoyaron, otros no, porque para ellos se les hacía difícil Ok. enseñar a una persona ciega. Sí, Y en aquel entonces también estábamos, era un reto. era un No reto. había una concientización como la que nos Tenemos ahora, encontramos sí. ahora, correcto. Ahora, Que igual creo que sigue siendo un reto bien grande todavía. No sé cómo lo pensás vos. no, todavía sigue siendo un reto, pero
Ahora es una cuestión más de voluntad, Ajá, más de ingenio que de otra correcto. cosa. Antes sí se podía decir que era más difícil, Ajá, pero también era una cuestión de voluntad, porque yo tuve maestros en el colegio. Tuve un profesor, él se llamaba, bueno, digo yo se llamaba porque no sé si todavía está vivo. ok, Se llamaba Carlos Molina, él era ingeniero y él daba la clase de física elemental. Y él a mí me dijo, no, mira, si vos querés aprender, yo te enseño. Y él me daba tutorías y él me ok, enseñaba. Y a mí me gustaba porque esa clase me encantaba bastante. ajá. Y Y, eh, y me- en el colegio, el tema, nos dijiste que en la escuela los propios compañeros te molestaban porque tuviste, o sea, perdiste más la visión de cuando ibas antes. ¿Y en el colegio cómo fue? ¿Sentiste que te molestaban? ¿Sentiste rechazo o sentiste mayor aceptación? de hecho, yo siempre, los primeros 3 años de colegio, lo que es ciclo común, primero, segundo y tercer curso, yo siempre tuve un verdugo, tuve una persona que Ok, me fastidiaba la vida. Siempre tuve una persona que de repente pasaba al lado mío y me tiraba un cuadernazo. O de repente, cuando menos acordaba, me levantaba en la silla. O había incluso algunas veces que me ponían los compás en los ojos. ok. Cuando menos acordaba, yo sentía el compás. Vale más que yo siempre tuve bastante sensibilidad. Porque si no, más de alguna vez me hubieran atravesado los ojos. Y siempre tuve una persona, siempre tuve un verdugo. Era difícil para vos entonces ir al Fue colegio. difícil porque como yo, a raíz de que yo quedé ciego, pues digamos que me costó mucho la cuestión de la movilidad, me costó mucho volverme independiente. Ujú. Fue bien difícil para mí. Yo siempre dependía de algún compañero que me ayudara. Yo en mis clases, de hecho, cuando yo estaba en las clases, yo no me paraba. Mis compañeros, de repente, si había alguna hora libre, se levantaban, empezaban a tirarse papeles o empezaban a jugar ahí. Yo no, yo nunca me levantaba. Desde que Entonces, llegabas te sentabas hasta que terminaban las hasta que clases. terminaban las clases. Ok. Entonces, eso fue hasta tercer curso, ya cuando tuve, por decirlo así, mi último verdugo. Recuerdo que a mí me habían comprado unos zapatos nuevos para ir al colegio. Y ese día que yo los estaba estrenando, me tocaba la clase de actividades prácticas. Sí. Y nosotros estábamos haciendo unas lámparas. Y se ocupaban sierras, se ocupaban varias cosas. Entonces me acuerdo que nosotros bajamos a la parte baja del colegio. Nosotros empezábamos a trabajar en la parte en el campo que tiene el colegio actualmente. Ujú. Y bueno, ahí estábamos. Yo estaba tranquilo sentado. Yo siempre tengo la tendencia ha sido costumbre mía de que siempre cruzar los pies, cruzar las piernas, ¿no? Ajá. Eh, para sentarme, sentirme bien cómodo. Siempre lo he hecho. Y me acuerdo que esa vez yo estaba sentado, me dijo el profesor, no, usted quédese tranquilo, aquí lo vamos a ayudar. Y bueno, yo estaba ahí sentado, tranquilo. Y esa persona, que era mi verdugo, estaba al lado mío, estaba con una sierra en su mano. Y me acuerdo que yo estaba con el pie cruzado y cuando menos acordé se volteó y con la sierra vino y me rayó el zapato. ¿Te los arruinó? Me los arruinó prácticamente. Ok. Entonces, mira, no te puedo decir, pero yo no recuerdo cómo fue que pasó todo porque fue tanta la cólera que me dio que yo solo me acuerdo que yo me paré y me le tiré encima a él y lo empecé a golpear. Lo empecé a golpear con una rabia que me lo tuvieron que quitar. Ok. Él se quiso ir, pero no, yo Es- no lo dejé, o sea, Estaba ni soltando me la... explico cómo lo alcancé. Vos estabas soltando la rabia que traías acumulada, me Sí, imagino yo, de todos los exactamente. años que te había estado Sí, molestando. O sea, que exactamente. te, Y te él fue hizo... él fue el salvado, por Ajá. decirlo así, porque realmente sí lo golpeé. De hecho, nos llevaron a la dirección los dos. Y a mí me preguntaron, porque yo siempre era un tipo bien tranquilo, bien Ujú. calmado. Siempre o sea, no peleaba con nadie, pues. Claro. Y me preguntaron qué te pasó. Y ya les enseñó el zapato, les explico. Y les dije, si este se me vuelve a cruzar, lo vuelvo a golpear y no me Ajá. importa si me expulsan. Ok. Así fue. Y de hecho él cambió. Cambió después de eso. ¿Mejoró con vos? Mejoró mucho. Ok. Al día siguiente él
me pidió disculpas, me dio la mano y no me volvió a molestar. Ok. Y yo cambié mucho también, cambié mi actitud, o sea, yo me volví una persona, por decirlo así, un poquito más relajera, Ajá. me empecé a llevar con más compañeros, de hecho a mí me molestaba mucho las muchachas en aquel entonces, a mí las muchachas se me sentaban en el pupitre y a mí me decían, Omar, si vos querés yo te resuelvo tus necesidades y que no sé qué, pero lo hacían por molestar. Ajá. Y yo no les decía nada, parecía pollito comprado ya en aquel Claro. entonces. Y Y ya después después cambiaste, ya... ya no te decían nada. No, ya después más bien yo les decía, bueno, si me vas a llenar mis necesidades, vení para acá y ahorita. Ajá. Y Entonces, nada. no, ¿para qué? Claro, era, Yo era molestando. cambié Ajá. mucho en esa actitud porque yo dije, no, no puedo estar así, tengo que, Era una actitud pasiva. era una actitud pasiva, Ujú. no puedo seguir así, tengo que llevarme más con la gente porque comprendí que a pesar de que uno tiene sus capacidades, a pesar de que uno tiene la necesidad o la voluntad de ser alguien independiente, por mucho que vos querrás, siempre vas a necesitar la ayuda de alguien. Todos necesitamos de los Todos, demás. todos necesitamos, pero en este caso, en el caso de nosotros que tenemos una discapacidad visual, Sí, la necesitamos un poquito más, ¿verdad? Entonces, claro. llegué a entender esa parte y empecé a llevarme más con varios compañeros, no solo de mi curso, sino que con otras secciones. Y te sentías mejor. Y me sentí mejor, empecé a llevarme más, empecé a conocer más gente. De hecho, ahí conocí a una de mis mejores amigas, por no decir mi mejor amiga. Ok. Ella actualmente es gerente de operaciones de Walmart Ok. en Guatemala. Entonces, ahí nos conocimos y tenemos Una una bonita gran amistad. amistad. Y Ok. cuando ya entré en bachillerato, yo estudié ciencias y letras en el bachillerato, me empecé a llevar más con más gente y de hecho cuando yo me gradué, era tanta la popularidad que yo tenía que ahí se armó un relajo el día que me gradué, el día que Ajá. me llamaron a darme mi diploma y todo. La gente gritaba, todo el mundo me aplaudía y todo eso porque yo ya me empecé a cambiar de actitud. Claro. Fui otra persona, ya me llevaba bastante bien con la Te, gente. te hicieron sentir el cariño y el El aprecio que cariño, te tenían correcto. entonces. Y la universidad, contanos. Bueno, la universidad fue otro rollo porque cuando yo salí del colegio, yo tenía todavía mucha sobreprotección de mi familia. Mi Ok. familia fue una familia muy sobreprotectora, más que todo mi mamá. Una persona muy sobreprotectora y te lo puedo decir que Comprensible también, ¿verdad? Por todo lo que te había sí, tocado. no, y en la actualidad sigue siendo sobreprotectora, pero es que mamá que no es sobreprotectora no es mamá, dice. Correcto. Pero a veces la sobreprotección no es una opción para nosotros, las personas con discapacidad. Les afecta, les Nos afecta dificulta. porque nos Ajá. limita a saber de la vida, nos limita a ser independientes, nos limita a tomar decisiones por nosotros mismos. Ok. O sea, yo quiero aprovechar tu programa para decirle a esos padres de familia que si tienen hijos con discapacidad, no los consideren personas inútiles, no los consideren personas incapaces. Ahorita de repente, si son pequeños, ustedes los quieren proteger y está bien, pero una cosa es protegerlo y otra cosa es sobreprotegerlo. Claro. O sea, no dejarlos salir, no permitir que se golpeen, tienen que golpearse. O sea, el ciego que no se golpea jamás va a aprender a Correcto. caminar. Yo tuve que aprender prácticamente grande. Si hubiera aprendido pequeño, hubiera sido más fácil para mí. Pero yo Claro. tuve que aprender a punta de golpe. Varias veces me rajé la frente en la universidad por no saber cómo movilizarme. Ok. Y yo me acuerdo que ya para entrar a la universidad yo conocí a una persona también que se llevaba mucho con los ciegos, una persona sin discapacidad visual. Ajá. Y él me dijo, mira, si vos querés, yo te enseño a movilizarte, perdón. Vos, o sea, tenés que aprender. Yo no soy técnico, me dice, pero yo me he llevado con ciegos y sé cómo ellos se manejan y Tenía todo. experiencia, Es más que la teoría tenía la la práctica. práctica, correcta, era empírico, pues. Ajá. Era alguien empírico. Y me dijo, eso sí, yo sé que vos tenés problemas con tu familia, pero si vos querés salir de eso, tenés que tomar una decisión.
Ok. Y yo tomé la decisión y fue bien duro porque mi familia lo llamaron a él que era una persona que me estaba volviendo rebelde, que era una persona que decían que yo era malcriado Ah, y lo todo. tomaron a mal entonces, que él te Sí, estuviera enseñando a... exactamente. No les pareció porque Ok. Ajá. tenían miedo y eso me ayudó bastante. De Ok. hecho, él salíamos los fines de semana a caminar y todo y él me decía usar el bastón así, así, este, tomar tus puntos de referencia, sentí esto, olé esto. O sea, él me dio por lo menos la base. Correcto. La base. Y lo más duro para mí fue cuando él me dijo, Omar, bueno, te toca irte a vos solo. Así que yo te espero a tal hora en la universidad, Ajá. en tal lado, pero vos te vas a ir solo. Ok. Entonces, yo salí con un miedo horrible. Yo salí sosteniéndome las quijadas porque no era lo mismo, Claro. ¿verdad? Tener a aquella persona. Pero él no me dijo que él iba a mandar una persona que me iba a estar vigilando. O sea, siempre te estaba cuidando, pero Sí, no te lo había dicho. él sabía. Ajá. Entonces, yo varias veces casi me atropelló un carro y él se cruzaba para impedírmelo. Entonces, llegué a la universidad sosteniéndome las quijadas, pero llegué. Ok. Y él me aplazó. De hecho, me aplazó porque mira, cometiste este error, esto y esto y esto, y estás aplazado. Ok. Pero Bueno, te ayudó a salir adelante, sí, me pues. ayudó bastante. Para que yo estoy muy agradecido con él. Él se llama Roberto Zelaya. En este sentido, él me ayudó mucho, mucho. Y ya estando en la universidad, pues ya empecé a aprenderme los caminos, empecé a movilizarme. Como te digo, varias veces me quebré la frente por no poner atención, Ajá. pero así aprendí. Ok. Nos decía, me contabas extra cámara que sos el primer graduado en administración de empresas no vidente en la universidad. Actualmente en la Universidad Nacional Autónoma soy el primer ciego egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la carrera de Administración de Empresas. eh, con su universidad completa, ¿verdad? O Ujú. sea, me refiero, yo saqué la licenciatura, me costó mucho, pero la terminé y actualmente creo que hay una u otra persona que también tiene discapacidad visual que están estudiando. Entonces, mientras no se gradúen, sigo siendo el Seguís primero. siendo el primero. Y sos el Sí, pionero, pues. el pionero por lo menos, pero Correcto. sí, sí, En la fue... historia, Ujú. Omar queda como el primero en Yo, haberse graduado. por lo menos eso queda el día que Dios me llame a cuenta, Ajá. eso va a quedar siempre en la historia, que yo fui el primer ciego que se graduó de la Universidad Nacional Autónoma en la Facultad de Ciencias Económicas. Ok. Sí. Ahora, contanos. Ya vimos tu parte de infancia, ¿verdad? De adolescencia, de universidad, que ya nos contaste fue bastante difícil y que tuviste una persona que te ayudó mucho. Mm. Licenciado en Administración de Empresas y contanos qué es roga artesanal. Artesanal actualmente es mi emprendimiento, es mi modus vivendi, mi pequeño proyecto eh, de vida. Ok. Es una pequeña empresa de alimentos y bebidas artesanales. Actualmente estamos elaborando lo que son vinos artesanales de diversos sabores de frutas de temporada. Ujú. Entonces, iniciamos hace 7 años como una empresa. Yo empecé haciendo perfumes. Mi empresa como tal se llama Grupo Roga. De Grupo Roga se derivan dos marcas, que es Roga Fryper, que era mi primera marca Los de perfumes. perfumes. De perfumes. Ujú. De hecho, la palabra Fryper significa fragancias y perfumes. Y actualmente pues estoy con lo que es Roga Artesanal porque debido a lo que es la pandemia, la gente prefería más comer que perfumarse. Entonces, lamentablemente el negocio cayó, pero tuve la oportunidad de aprender un poco de lo que es elaborar alimentos y bebidas artesanales. Y bueno, empecé en ese punto de prueba y error. Empecé haciendo vinos y jaleas.
y actualmente estoy más enfocado en la cuestión de vino. de ¿Verdad? vinos. Ujú. Ajá, y contanos los vinos. Aquí tenemos 3 botellas de vino Correcto. que vos tuviste, nos das el placer y el honor de mostrarlos acá, Claro. ¿verdad? Contanos estas 3 botellas de vino, ¿qué son? Bueno, son tres deliciosos sabores. De hecho, tenemos, actualmente estoy elaborando el vino de café. Ajá, Es un vino nuevo que estoy haciendo actualmente. Es un vino dulce, suave. Yo tengo algo, Jorge, mis vinos no los vendo como bebidas alcohólicas. Mis ajá, vinos tienen eh, un valor agregado. Nosotros sabemos que Honduras no es un país vinero. Por lo tanto, yo los vinos no solo los vendo como una bebida alcohólica. alcohólica, Ujú. sino que también tienen sus propiedades medicinales Ok, y tienen su valor para el arte culinario. O sea, ajá. también sirven para la Para cocina. cocinar y todo. Sí, para cocinar e incluso para hacer postres. Ajá, Entonces, por ejemplo, te decía, tenemos el vino de café. Es un vino dulce, suave, con notas cítricas. Eh, este vino es ideal, aparte para compartir, ajá. para las personas que les gusta, que son amantes del café. Que Honduras Tiene, es un país cafetero. sí, exactamente. Es ideal para compartir entre amigos, Ajá. entre amistades. Y es digestivo porque al tener o al ser hecho de café, Ujú. pues sabes que el café como tal es digestivo. Mucha Correcto. gente toma su cafecito por la tarde o de hecho después de almuerzo o después de cena en los pueblos, ya sabemos. Tiene esa función también que es digestivo, pero Claro. es ideal para hacer postres, por ejemplo. Te digo, haces un pastel de tres leches, lo puedes hacer del sabor que querrás, de chocolate, de vainilla, y lo bañas con un cuarto, dependiendo del tamaño del pastel, Ujú, con un cuarto o media taza de vino de café, lo dejas, ¿no? El tiempo que es suficiente para que se bañe ujú. y tome el sabor, y pastel de tres leches con su toque de licor y con su ligero toque de Pero sabor no a café. cualquier vino, tiene que ser el vino roga artesanal de Tiene que café. ser rogar artesanal, porque yo no sé los demás, pero mis vinos para eso, eso sí te lo puedo garantizar. Ajá, Ahora tenemos, por ejemplo, también el vino de tamarindo. ajá, Es un vino muy refrescante. Tomarlo heladito es un vino que refresca bastante. ajá. Es digestivo, porque todos sabemos las propiedades de lo que es el tamarindo como tal, el refresco. Es diurético, ayuda mucho a la circulación. Correcto. ¿Verdad? Y entonces es, totalmente digestivo. También para la cocina yo lo recomiendo mucho para hacer una salsa, por decirlo así, una salsa napolitana para acompañar carnes, ya sea de cerdo, de res, Ujú. ¿verdad? Es un vino muy O sea sabroso. que vos, como decís, le das ese valor agregado para que la gente lo pueda utilizar. Entonces, no Para que solo le den el uso que ellos que ellos quieran. quieran. Ajá, Para, pero para que ellos le den el uso que ellos quieran, porque contanos cómo te surge entonces la parte, qué proceso es este, porque esto me decías también que no es tan fácil de elaborar. No es tan fácil porque al ser un producto artesanal hay que tener muchos cuidados Ajá, la desinfección correcto. antes, durante y después de elaborar un vino, desinfectar todos los utensilios, escoger una fruta que no sea, no lleve demasiado químico, demasiado pesticida, Ujú. que sean frutas totalmente orgánicas porque eso influye mucho en el sabor. Eh, También las botellas, Honduras es un país que no produce vidrio, que Ujú. no produce envases. De hecho, incluso yo creo que la misma embotelladora La Reina, embotelladora La Azul, todos sus envases los mandan a hacer al extranjero. Ok, No los traen aquí, ellos no los elaboran. En Honduras no se puede conseguir envases o que yo quiera decir, quiero hacer un diseño de un envase, los tengo que mandar a hacer a Guatemala o El Salvador, ok. ¿verdad? Entonces, cuesta conseguir los envases, porque a mí me pueden decir, Omar, pero puedes irte al mayoreo y conseguir envases usados.
Pero si yo consigo envases usados, tengo que tener doble trabajo porque llevan un proceso Por la desinfección, de por la el cuidado. desinfección, aparte que tenés que quitarle las etiquetas Ujú. que ellos ya traen. Este, y eso también es tedioso porque hay etiquetas que están más pegadas que resistolito, como decían antes. Ajá. Y entonces es bien complicado. Entonces, en ese sentido, por eso las cuestiones artesanales a veces tienen un costo un poco elevado, por lo mismo, por el Por el trabajo, proceso de elaboración. por el proceso de elaboración y por todo lo que se tiene que hacer antes y durante y después Y después. del proceso. Aparte, por ejemplo, cuando yo pongo a fermentar mi vino, yo tengo que estarlo cuidando, tengo que ver la temperatura, porque entre más caliente esté, el vino fermenta más rápido. Ok. Y eso influye en el sabor. Un vino, generalmente yo lo dejo entre 12 a 15 días. Pero si lo dejo más tiempo, pues el sabor es más fuerte. Y Ajá. como te digo, en Honduras la gente no es vinera, entonces la gente no sabe de vino seco, de vino semiseco, de vino dulce. La gente generalmente me preguntan, lo primero que me preguntan, ¿y esto tiene alcohol? Ok. Entonces, porque me dice que en el supermercado venden vino sin alcohol. Y yo les digo, no existe el vino sin alcohol. El vino, por muy poco alcohol que tenga, tiene que tener Tiene que alcohol. tener. Porque cuando vos fermentar cualquier fruta, vos la pones a fermentar, va a producir alcohol. Ok. Siempre va a producir por la Ujú. levadura, porque Claro. la levadura, perdón, la levadura convierte todo lo que es azúcar en alcohol. O sea, ya sea levadura comercial o natural, lo Ok. convierte en alcohol. Entonces, no existe el vino sin alcohol. En todo caso, son jugos, ¿verdad? Que pasan por un proceso de pasteurización, ¿verdad? Que son calentados de repente y llevan un proceso, pero no son vino. Ok. Y roga. Contanos roga. ¿Qué significa? Bueno, Roga es mi marca personal. Yo me llamo Raúl Omar Gómez Aguilera. Entonces, juntando todas mis iniciales, surge la palabra Roga. Y también representa lo que es los valores de mi empresa, lo que es responsabilidad, originalidad, garantía y atención al cliente. Entonces, es mi marca personal. Ok. Y si puedes observar, dentro de la palabra roga, la letra R representa a una persona con discapacidad visual, a una persona ciega. ¿Qué sería vos en este En caso? este caso soy yo, porque Claro. lo que yo siempre quise dar a entender es que mi empresa está dirigida por una persona con discapacidad. Ok. Es tu marca personal. Es mi marca personal, pero no solo es el hecho de que yo la dirija, sino que Ujú. también dentro de mi empresa yo trato de que participen personas con discapacidad. Actualmente tengo alrededor de 2 empleados y uno de ellos es con discapacidad visual también, Ok. ¿verdad? Les Trato estás dando también la oportunidad de incluirlos. Sí, exactamente. Esa es la idea mía. O sea, Ujú. a medida de darle más oportunidad a otras personas con discapacidad, no necesariamente solo con discapacidad visual, Ujú. ¿verdad? También a usuarios de silla de ruedas, quién sabe, a lo Claro. mejor a sordos también, ¿verdad? Con el tiempo. Es la idea de que sea una empresa inclusiva. Ok. Y para vos con tu discapacidad visual en el mundo laboral, contanos cómo es ese reto. ¿Has sentido algún rechazo? ¿Has sentido que hay gente que no te quiere abrir las puertas o te han cerrado puertas por venir a presentar, digamos, tu empresa, pero con una discapacidad? De hecho, llevo más de 27 años intentando encontrar un trabajo. Ok. No solo yo me gradué hace 7 años, Ujú. pero desde antes yo siempre he intentado buscar un trabajo y realmente aquí no hay oportunidades. Es bien difícil, de hecho, actualmente, pues si hay una empresa que contrate o que le pongan a una persona ciega, en este caso yo, administradora de empresas, y ponen otra persona vidente, entre comillas, sin discapacidad, siempre van a agarrar a la persona sin discapacidad porque hay ese prejuicio de cómo va a ser Omar para llevar una contabilidad, cómo va a ser Omar para llevar documentos.
tal vez hace 20, 30 años la cosa era más difícil, era más complicado, pero actualmente hay bastante tecnología para Ujú. personas con discapacidad. De hecho, todos los celulares, tanto Android como iPhone, Tienen ya aplicaciones. tienen aplicaciones, lo que se llaman lectores de pantalla. Ajá. En el caso del iPhone se llama Voice Over. Y en el caso de Android hay alrededor de dos, tres aplicaciones. Una se llama Tollback y la otra se llama Yesua, que es un lector chino, ¿verdad? Que son herramientas que nos ayudan mucho. Y aparte de los lectores, han salido varias aplicaciones que nos ayudan a describir imágenes, que nos pueden leer textos, que Ok. nos pueden leer paisajes, o sea, incluso el mismo Facebook ahora incluye dentro de su logaritmo, incluye lo que es la descripción de imágenes. Entonces, cuando una persona ciega pasa por alguna fotografía, hay algunas que el lector las puede leer, puede decir, la imagen trae una persona con lentes y un bastón o cosas así. O sea, son descripciones Ujú. básicas, ¿verdad? Pero ya no sirven de algo. Ok. Entonces vos sentís que no hay una verdadera inclusión, No. como digamos se maneja mucho, que estamos en una etapa de que se habla mucho de la inclusión, pero No es existe. marketing, Es digamos. marketing, discapacidad. Yo he ido a varias ferias y ellos realmente solo escogen o personas en silla de ruedas o personas sordas, pero personas ciegas no tenemos la oportunidad ahí, Ok, o ¿verdad? sea que para las personas ciegas es más difícil, Es entonces más sentís difícil. vos. Para nosotros es más difícil porque por lo menos las personas en silla de ruedas, ellos ven, manejan bien sus manos. De repente el problema más grande para ellos es la cuestión de la accesibilidad, de la movilidad, Claro. pero tienen mucha independencia en cuestiones de oficina, Ajá. igual que los sordos tienen mucha independencia. De repente la barrera del idioma puede ser una complicación, pero hay muchos sordos que leen los labios y que ellos prácticamente son muy independientes. Ujú. De hecho, conozco sordos que manejan, que ellos saben cuándo hacer los cambios con solo sentir la vibración del carro. Ok. Entonces, hay más independencia por parte de ellos, pero en el caso de los ciegos, realmente habemos ciegos profesionales y muchos, por no decirle una gran mayoría, tenemos que prácticamente o emprender o realizar nuestros propios negocios porque no hay oportunidades, O son sea pocas que las. podemos decir que Roga nace por la necesidad de no conseguir trabajo. Correcto. Nace por esa necesidad en parte, y yo también siempre soñé con tener mi propia empresa. De hecho, Ujú. yo decía, le voy a dar el lomo a alguien por un tiempo y luego que yo tenga mis ahorros voy a iniciar mi negocio. Ok. Bueno, yo siempre he soñado con tener un restaurante, por ejemplo. Ajá. Pero realmente, bueno, a veces no es cuestión de lo que uno sueña, sino que las oportunidades que se le presentan. Claro. Y en este caso a mí se me presentó la oportunidad de aprender un poco de alimentos y bebidas artesanales. Y bueno, eso es lo que estoy haciendo. Ok. Sí, Vamos. Dos cositas nada más. También que nos decías al inicio, ¿verdad? Que también tenés problemas de audición correcto. y tenés una válvula también en Sí. la cabeza. Yo uso aparatos auditivos desde hace más de, a ver, 21 años. Ok. En el 2004 yo empecé a notar que tenía problemas auditivos. Es muy probable que sea por una cuestión congénita o porque yo cuando yo jugaba pelota y todo, yo me di muchos golpes en la cabeza mucho Ok. tiempo. Eso pudo haber afectado mi audición y bueno, yo uso prótesis auditivas. Ajá. Me resuelven bastante, pero siempre tengo alguna dificultad. Ok. Y hace 17 años, en el 2008, yo contraje lo que es la bacteria de la triquina. La bacteria de la triquina se contrae generalmente por agua contaminada, Ujú. por repollo incluso, por la ingesta de cerdo, Ajá. ¿verdad? Y la bacteria de la triquina afecta mucho lo que es el área del cerebro, los ojos, y si no se detecta a tiempo,
puede causar la muerte. Sí. Gracias a Dios, pues a mí en mi caso ¿Te lo detectaron a tiempo? se puede decir que sí, Ok. pero yo tuve que pasar varias situaciones. De hecho, yo estuve una semana, no en estado de coma, pero sí en stand-by. O sea, cosas que yo sé, que yo no recuerdo bien, pero o sea, las percibo como que era un sueño, Estuviste pero que sí postrado pasó. una semana en cama, digamos. Sí, estuve una semana en cama, de hecho me hospitalizaron. eh, y a mis papás les dijeron que yo tenía el 70% de la cabeza llena de líquido, Ok. porque la triquina me destruyó las cavidades que drenan el líquido de adentro hacia afuera. O sea que el líquido cefalorraquídeo podía entrar, pero no podía salir. Entonces, por eso yo manejaba bastante dolores de cabeza. De hecho, yo solo me acuerdo que una vez me acosté y desperté 7 días después, operado, ¿verdad? Entonces me tuvieron que operar de emergencia y de hecho uno de los diagnósticos que existía la posibilidad de quedar en estado vegetal. Ok. Pero gracias a Dios, porque Dios es grande, eso no pasó. Actualmente pues tengo una válvula que va desde mi cabeza hasta mi vejiga. Es una manguera que va debajo de la piel, con un soporte metálico en mi cabeza. Ujú. Y eso drena el líquido adentro hacia afuera. Yo el líquido lo elimino a través de la orina, ¿verdad? Entonces, pero gracias a Dios esto no me ha impedido realizar mis actividades. Claro. Yo camino, lo que sí he perdido es un poco el equilibrio, porque está muy cerca de lo que es la oreja. Entonces tengo mi válvula Claro, el equilibrio. sí, pues, cerca del punto de equilibrio. Ujú. Entonces sí ha afectado un poco. Yo por eso no utilizo el transporte público actualmente, ¿verdad? Porque por los arrancones que pegan, Que puedes caer, sí, puedes sufrir no, un no solo me accidente. puedo caer, puedo salir volando y Ajá. sí, entonces y es bien complicado. Ok. Entonces, generalmente me muevo en taxi o en mototaxi, pero en Ya cuestión de con personas de confianza. y personas con confianza. Ok. Ujú. Definitivamente, Omar, que vos has sido un luchador. Lo que nos has estado contando a través de este episodio, pues, eh, es que has sido una persona que no te ha tocado fácil, Sí. ¿verdad? Pero puedo determinar que hay Omar para rato, por lo que miro yo acá. Primero Dios, que así sea, y ahí estamos haciendo la lucha y bueno, espero que esta historia, pues a algunas personas les sirvan para salir adelante. Yo siempre digo, todos tenemos capacidades, pero en ti está el demostrarlo, ¿verdad? Y Mm. hay una frase muy, muy bonita que a mí me ha gustado mucho, que dice, cuando uno nace, todo el mundo llora. Perdón, cuando uno nace, todo el mundo ríe y uno es el único que llora. Ujú. Pero hay que vivir la vida de tal manera que cuando uno muera, todo el mundo llore y uno desde donde esté sea el único que sonríe. Ok, Entonces yo creo en eso. Creo que uno en esta vida, pues Dios lo ha mandado a un propósito por algunas circunstancias y eso es lo que yo intento dar a través de este pequeño emprendimiento que tengo. claro. Sí. Un mensaje final en dos vías. Una para las personas con discapacidad que que no, que digamos que les cuesta o que sienten que no pueden, y otra para las personas, digamos, sin ninguna discapacidad, como decís vos, entre comillas, Ujú. ¿verdad? Eh, que vos querrás darles también. Ok, a las personas con discapacidad. Yo sé que a veces es difícil porque todo depende del apoyo de la familia, todo depende de las circunstancias. Hay muchas personas con discapacidad que no han podido ni siquiera estudiar, que de repente la familia los sobreprotegen y se adaptan. Yo les digo, luchen, luchen por lo que quieran. A veces no es fácil, pero entre más difícil sea algo, más valor tienen para ustedes esa lucha, más valor tiene para ustedes el salir adelante y más se van a esforzar. Para mí no fue tan fácil alcanzar lo que he estado alcanzando actualmente. Es difícil eh, vivir en un mundo donde la mayoría de las personas nos ven
personas que solo pedimos, que solo estamos ahí para cuidar y que de repente no somos personas que aportamos. Pero en eso radica el hecho de que ustedes puedan salir adelante, puedan luchar por esos sueños. Busquen la manera, hay muchas maneras de hacerlo. Si no pueden a través de otras personas, busquen a otras personas con discapacidad que lo hayan logrado, ¿verdad? Y verán que poco a poco tus sueños se van a ir cumpliendo. Con las personas que no tienen discapacidad, aquellas, más que todo me dirijo a los padres de familia. De ustedes depende que sus hijos con discapacidad sean alguien en la vida. De ustedes depende que sus hijos con discapacidad tengan las herramientas necesarias para salir adelante el día que ustedes les falten. Porque ustedes, para bien o para mal, no son eternos. Y por lo tanto, ustedes tienen que darle las herramientas. El mejor, yo digo, si ustedes aman a sus hijos realmente, si los aman realmente, apóyenlos. Apóyenlos no dándoles dinero. Apóyenlos enseñándoles herramientas en la vida, que ellos puedan salir adelante. Si ellos tienen un sueño, apóyenlos. Aunque a ustedes no les guste o no les parezca, apóyenlos. Que se caiga, que se golpee. Déjenlo que él tarde o temprano se va a levantar. Y ese va a ser el mejor regalo que le pueden dar a sus hijos. La independencia, el ser un ser individual. Eso es el mejor regalo que un padre le puede dar a sus hijos. Y ustedes que están ahí tristes de repente, que no hacen nada por salir adelante, aquí para que ustedes alcancen sus metas tienen que hacer algo, tienen que iniciar. Mientras ustedes no arranquen, no inicien, ahí se van a quedar. Entonces aquí yo los invito a que hagan algo, por muy chiquito que sea, hagan algo, pero inicien. Y así poco a poco van a ir creciendo. Muchas gracias, Omar, por tus palabras. Gran mensaje el que nos estás dejando. Gran mensaje el que nos has dado durante todo este episodio, definitivamente. Grandes lecciones. Si alguien te quiere contactar, Omar, para comprarte tus vinos o dónde te pueden buscar también. Bueno, pueden llamarme al 33 83 47 11, también es mi WhatsApp. Pueden buscarme en las redes sociales como @Grupo Roga Honduras en Instagram, todo unido. Grupo Roga Honduras en Instagram. En TikTok me encuentran como Roga Artesanal HN. Y en Facebook, todo en mayúscula, me encuentran también como Roga Artesanal HN. Ok, muchas gracias. Yo espero tenerte más adelante, que nos sigas contando, ¿verdad? ¿Cómo ha surgido, cómo se ha seguido levantando este mundo de roga artesanal, ¿verdad? Este mundo de los vinos. Sí. Y que la gente también nos pueda después contar las historias de, sí es cierto, ese postre queda rico con el vino de café. Ya ¿verdad? lo vamos a probar. Muchas gracias, Omar. Definitivamente, como te digo, un luchador, ¿verdad? Que no se ha puesto límites. Donde otros han visto límites, vos los has superado y te has marcado tus metas y tus objetivos. Gracias, Jorge. Al contrario, muy agradecido por esta oportunidad de contar mi historia de vida y bueno, te agradezco mucho la oportunidad y espero que más adelante podamos tener otra oportunidad y no te preocupes, ya vamos a probar ese vino para que te convenza. Ese vino para que me convenza. Para convencerte. Muy bien. Muchas gracias. No, hombre, gracias a vos y gracias a ustedes también por habernos acompañado en este episodio de Desde Mi CV Podcast. Recuerden que este es un podcast dirigido y producido por Hush Grove International y estamos con la serie Donde Otros Ven Límites. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio.